Hace 5 años atrás que los secuestros en Chile no eran lo mismo que en otros países, como me recordaban siempre México, Colombia, que no pasaban en Chile, que Chile era privilegiado porque los empresarios famosos, los políticos en general, andaban sin escolta, sin autos blindados. Bueno, esto ha cambiado, ¿eh? Por lo menos yo, las experiencias que conozco de algunos empresarios que sí andan con escolta ahora y con autos blindados, no sé cuántos, pero una cuestión que no había visto nunca, me ha tocado presenciarlo, de hecho, personalmente, para conversar de el crimen organizado, el aumento de secuestro, qué secuestros son, qué estamos entendiendo por secuestro. Estamos al teléfono con la experta en seguridad Pía Green, investigadora del Centro de Estudio en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Pía, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Quique, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, ¿y tú? Oye, yo hacía la precisión del secuestro porque, por lo menos en mi generación, tú eres más joven, nosotros teníamos el secuestro, era comentario de secuestro político, nunca un secuestro económico. Y porque teníamos en la cabeza lo que pasó con Christian Edwards y todo eso. Pero parece que ha cambiado las reglas del juego ahí en la delincuencia, ¿no? Sí, efectivamente ha cambiado el tipo de secuestro que estamos viviendo. De hecho, el secuestro, que es un delito predatorio, que esto es un delito en sí mismo de crimen organizado, pero además es un delito que se utiliza para financiar otros delitos de crimen organizado, ha pasado a ser extorsivo, que significa que yo cambio tu libertad por pedir algo a cambio, por pedir plata o por pedir algo que suceda. Esto nosotros efectivamente antes teníamos otros tipos de secuestros porque ha ido evolucionando. Primero teníamos muy pocos secuestros. Ya, los secuestros eran un número muy bajo y generalmente eran estos que el papá se llevaba al niño sin avisar, la niña que se escapaba con el pololo y para que no la retaran decían que la habían secuestrado. Eran como muy bajos y incluso ni siquiera se podían calificar de secuestro, o este secuestro político que tú hablabas de hace muchos años. Bueno, esto ha ido evolucionando por la instalación del crimen organizado en el país. Primero, porque tenemos entre las bandas empiezan a haber secuestros. Personas que pertenecen a bandas organizadas empiezan a secuestrarse entre ellos de manera de poder exigir un precio alto para poder tener para otras acciones o como venganza, entre otras cosas. Esto se da bastante al principio de la instalación del crimen organizado, cuando hay disputas territoriales en el país, y avanzamos rápidamente a una segunda etapa, que es cuando empiezan a secuestrar a personas que tienen algún tipo de relación con los bienes o servicios del crimen organizado. Es decir, si tú consumes un bien o compras un bien o un servicio del crimen organizado, eventualmente podrías ser una víctima de secuestro para poder pagar o algo, que fue el caso, al menos es lo que sabemos por lo que ha salido en los medios de comunicación y lo poco que se ha informado porque está en investigación, el caso de este exalcalde que tuvimos no recuerdo la comuna en este momento. Pero después, después vimos y dijimos, mira, ¿sabes qué? Acá hay un caso que es excepcional y aislado, que fue el caso de Rancagua, que fue hace como 2 años, donde este empresario fue secuestrado. Y decimos, bueno, ya, es aislado, no nos preocupamos, qué sé yo. Pero después vimos otro caso. Y cuando son 2 casos, tú dices, bueno, esto ya no es aislado, ya es tendencia. Y que fue el caso de hace un poco tiempo, que fue otro empresario que también lo secuestraron. Entonces, tenemos esto, ha subido, el informe de la Fiscalía dice que los secuestros con extorsión y las extorsiones han aumentado mucho. Este tipo de delito por la instalación del crimen organizado, que pasa a su etapa más violenta de disputa territorial, que también lo podemos hablar después, pero eso es una de las razones por la cual puede venir bajando el homicidio, se está instalando en el país. Si esto ha avanzado a que puedan secuestrar a empresarios o a hijos entre otras cosas, puede avanzar. Yo no veo cómo no, si es que esto sigue avanzando con esta evolución, pero hoy día no lo tenemos tan arraigado en el país. Claro, eso mismo te iba a preguntar, porque, claro, los delitos se aquilatan en la mayoría de la sociedad cuando dejan de estar circunscritos a ciertas bandas, porque lamentablemente pasa eso, que mientras sea entre ellos, nos da lo mismo a lo que no estamos siendo afectados. Pero la pregunta es tu reflexión, si esto puede exacerbarse y ya pasar a ser un negocio
con gente que no está vinculado a las bandas, sino que gente común y corriente, más que común y corriente, gente con buenos ingresos. ¿Te acuerdas que secuestraron a un empresario en Quilicura? Ese Claro. fue el segundo caso. Y efectivamente, Quique, yo estoy contigo porque esto puede pasar. Primero, personas que tienen plata rápida, por decirlo así, o sea, que tienes acceso a dinero que puedes obtenerlo rápidamente, ¿ya? Y lo segundo es que el crimen organizado se ha diversificado mucho, porque nosotros, que éramos un país principalmente de crimen organizado asociado a tráfico de drogas, ha sido... ha estado como puesto en el ojo de las autoridades, de los medios de comunicación, de las policías, razón por la cual se han desbaratado muchas bandas y estas han tenido que cambiar, han tenido que modificarse, han tenido que cambiar el giro de su empresa, porque estas son verdaderas empresas. Entonces han mutado hacia secuestros o hacia extorsiones o hacia trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, entre otros delitos de crimen organizado. Entonces esto puede ir pasando porque tienes que obtener los recursos de una manera. O sea, estas bandas, no porque tú desbarates una banda, esta banda se va a dedicar a algo legal. O sea, van a seguir existiendo mercados ilegales, van a seguir encontrando un mercado ilegal y este ha resultado ser muy lucrativo y muy fácil de obtener. Entonces, hay que ponerle ojo de cómo viene el secuestro, considerando que todos los informes dicen que ha aumentado y que eventualmente podríamos tener una nueva forma de extorsionar acá en el país. Oye, respecto a los homicidios, Pía, ¿qué está pasando? Bueno, los homicidios han ido bajando. Ahora, hay que hacer una salvedad. Nosotros en el año 2012 teníamos aproximadamente una tasa de 2, algo de homicidio, que era muy baja. Hoy día estamos en 6. Ha subido. Espérate, ¿cómo se mide esa tasa para entenderla bien? ¿Cómo se miden los homicidios? Ya, los homicidios se miden, todos los homicidios consumados, ya te estoy hablando de la tasa oficial del país, que son los consumados, y se divide cada 100.000 habitantes para poder ser comparable con otros países o con entre regiones. Cada 100.000 habitantes, cada 100.000 personas, ¿cuántos homicidios, cuánta gente murió de esas 100.000, no? ¿Así es? Exactamente, ya. Son 100. 100 cada 6 cada 100.000 habitantes. Ya. Entonces, estamos hoy día en una superamos el promedio, por ejemplo, mundial. Antes estábamos muy por debajo, hoy día estamos sobre el promedio mundial, estamos sobre países como Argentina, por ejemplo, y llegamos a un pic en el año 2022, 2022 con 6,7. Eso fue muy alto, ahí pasamos incluso a Latinoamérica, al promedio latinoamericano. O sea, 6,7, casi 7 muertos por 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes, claro. ¿Y esto, perdón, en un año? Esto cada año, claro. Ya, perfecto. Al año. ¿Ya? Entonces, llegamos a este pic y de ahí ha empezado a bajar. Bajó de 6,7 a 6,3, hoy día estamos en 6,0. Vamos a ver a fin de año cómo viene el 2025. Ahora, el tema es que cuando nosotros tenemos estas bajas, hay que tener mucho cuidado, porque el crimen organizado tiene etapas, y las etapas son súper claras. Esto es un manual, Quique, y hay que tenerlo muy claro para ver cómo nosotros hemos ido evolucionando, porque la verdad, hemos ido evolucionando de manual. Entonces, vamos viéndolo porque es complejo decir, mira, hemos bajado los homicidios, por lo tanto estamos súper bien. Porque el homicidio es uno de los pocos como indicadores que se miden a nivel mundial para calcular la violencia en los países. Lo cual no es específica ni muy precisa, porque en los homicidios tú tienes homicidios que son desde intrafamiliar, que generalmente no son asociados a crimen organizado, y tienes también de crimen organizado. Entonces hay que separarlos, son distintos. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero considerando como que todo el mundo mide los homicidios, decimos, bueno, tenemos estos homicidios que han ido bajando, y el crimen organizado lo que hace primero es tener disputas territoriales. Y ahí existe mucha violencia, que se traduce muchas veces en homicidio. Pero posteriormente, cuando se pasa a una segunda etapa, que es como la parte simbiótica, que es cuando el crimen organizado empieza a penetrar las instituciones poco a poco, aquí no estamos hablando de un Estado corrupto o de instituciones corruptas, sino de personas corruptas que se instalan en las instituciones, que es un poco lo que hemos estado viendo nosotros en el país. Diversas personas en diversas instituciones que han cometido actos de corrupción, que han sido corrompidas o que han sido extorsionadas para cometer algún tipo de corrupción. Y al empezar en esta etapa simbiótica, los delitos de homicidio empiezan a bajar, porque pasan dos cosas antes de pasar a la primera etapa, o pueden pasar.
tres cosas antes de pasar a la próxima etapa. La primera es que lo hicimos fantástico, fuimos el primer país del mundo, bajamos los homicidios, eliminamos el crimen organizado, lo hicimos increíble, nos aplaudimos entre todos. Que es poco probable en tan poco tiempo, pero uno puede avanzar hacia eso ciertamente. El segundo es que las bandas negocian entre sí y dicen, bueno, dividámonos los territorios. ¿Ya? Entonces, este territorio es tuyo, este es el mío, nosotros no nos peleamos, tú tienes tu mercado, yo tengo el mío, pongámonos de acuerdo. Una especie para que no hagamos paz armada. Una paz armada, exactamente, que ha pasado en muchos países. Pero el tercer punto, que es el más grave, cuando ya pasas a una etapa, que es la tercera llamada predatoria, es cuando negocian con el Estado. Y ahí es cuando ya te conviertes en un Estado totalmente penetrado por las instituciones criminales, por las empresas criminales. Que tenemos casos en Latinoamérica. Tenemos casos de, no solamente de narcoestados, sino de estados que han negociado con la criminalidad organizada para poder mantener la paz y bajar los homicidios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que, yo no te estoy diciendo que eso es lo que esté pasando, pero lo que sí tenemos que tener mucho ojo es saber qué es lo que está pasando. Entonces, decir bajaron los homicidios solamente no es como para aplaudirnos, hay que hacer un examen más profundo. El informe de la Fiscalía es muy bueno, hace un informe cualitativo muy acucioso y muy preciso, donde dice cómo han ido bajando de distintas formas. Por ejemplo, los asociados a criminalidad organizada son un 16%, según las características de la Fiscalía, son solo un 16%. Hay otros que, por ejemplo, hallazgo de cadáver de tercero, u otros tipos de homicidios, pero nosotros tenemos que explicarnos por qué van disminuyendo. No solamente qué tipo van disminuyendo, sino por qué están disminuyendo. Eso es algo súper difícil de hacer, y también por las características que presenta, porque ya no tenemos el homicidio entre dos personas en vía privada con arma blanca. Claro. Hoy día es vía pública, arma de fuego y con imputado desconocido. Y eso claro, te habla de un cambio. Eso es lo que dicen los expertos. Tú también lo has dicho, que antes el homicidio tenía una relación con el asesinado, el muerto. Ya sea una rencilla interna, una vendetta, amigos del barrio que se habían peleado. Y ahora el tipo es un sicario que mata, no sabe a quién mató, le pagan, muchas veces sale de Chile, después vuelve, no sé, están en 500 lucas, me decían la otra vez que cuesta mandar a matar a alguien, a ese precio está. Entonces, estaba viendo la tasa de homicidio, porque me preguntaban acá las tasas de homicidio, un benchmark más o menos. 106 hubo en Salvador por 100.000 habitantes en el peor momento, sí. 106 por 100.000. Nosotros estamos tú me dijiste 6,7 por 100.000. Ahora 6. Ya. Ahora en 6. Estuvimos en 6,7, fue nuestro pic. Ya, imagínense que El Salvador estaba en 106 por 100.000. Sí. Bueno, y con Bukele bajó. También me preguntan acá soluciones. La otra vez le preguntaban a Janet Jara una pregunta media complicada, porque en el debate de la NADE le preguntaron cuál sería su tasa de homicidio como ideal. Claro, y es difícil decir, no, tres muertos por 100.000, porque la tasa de homicidio ideal es 0 muertos, pero es irreal. Entonces, si uno quiere bajar de 6 y volver a 2, fríamente te lo pregunto, ¿cómo se hace? Lo primero es que tenemos que, no quiero escapar de la pregunta, pero lo primero es saber qué tipo de homicidio estamos enfrentándonos para ver qué características tú tienes que, o sea, qué política pública. Claro, porque son distintos tipos. Esto no es como vamos a bajar la delincuencia. Ayer conversábamos de esto. Bueno, ¿cómo se mueve la criminalidad? Es que tenemos que saber de qué tipo de criminalidad estamos hablando. Claro. Porque el país que nosotros éramos hace 5 años, Quique, hace 5 años, no hace 20, es totalmente distinto al país que vemos hoy. Porque antes nosotros teníamos mucho delito contra la propiedad, y los delitos contra la propiedad siguen siendo más del 80% de los delitos en el país. Entonces, si tú me dices, en general, ¿cómo podemos bajar la criminalidad? Bueno, focalicémonos en los delitos contra la propiedad. Pero si nosotros queremos disminuir la sensación de temor, tenemos que reducir los delitos más violentos, y eso se disminuyen de otra forma. Y los de crimen organizado, de otra forma. Entonces, lo primero es saber qué tipo de delito nos estamos enfrentando, porque hay un alto porcentaje, todavía, de los homicidios que están asociados a parejas, a familias, a riñas, a lesiones o a conflictos de vecinos, por ejemplo. Y ese número, Pía, ese tipo de homicidio, ¿nosotros tenemos la data? O sea, ¿sabemos qué tipo de homicidio? O sea, esa pega está hecha, ahora hay que ver cómo se ataca en cada foco, en cada nicho del problema.
Sí, sí, totalmente, eso nosotros lo tenemos, claro. Entonces, ese tipo de delitos, por ejemplo, no sé, la violencia intrafamiliar se ataca de cierta forma y esas políticas son distintas a las de crimen organizado. Ahora, cuando hablamos de bajar los homicidios asociados a crimen organizado, que son los más vistosos, porque es lo que ha producido una mayor temor en la población al último tiempo, dado el cambio del fenómeno criminal. Esto se combate como se combaten todos los delitos de crimen organizado, que es más complejo que los delitos normales, porque requiere ya no de copamiento policial, ya no de sacar a los militares a la calle o de poner un policía en cada esquina. Lo que requiere esto de mayor inteligencia y de mayor coordinación. Y esto es fundamental que lo entendamos, porque hablamos mucho de coordinación, hicimos un Ministerio de Seguridad, tenemos muchas herramientas para hacerlo, pero todavía tenemos una coordinación interinstitucional muy, muy incipiente. O sea, lo primero que se hizo muy bien fue poder sacar este informe del Ministerio del Interior, del Ministerio de Seguridad hoy día, que habla de los homicidios que has consumado, o sea, que es acordado por todas las instituciones. Eso ya es un montón. Pero, por ejemplo, es ese informe, que es el primer informe que existe probablemente en toda Latinoamérica, que se ponen de acuerdo todos para hablar de los mismos números de homicidios, por ejemplo, no incluye los frustrados, que la Fiscalía sí lo incluye, porque entre un homicidio consumado y un homicidio frustrado, pucha, no hay mucha diferencia, ¿ya? Porque el fin era el mismo, Claro. Entonces, y te va a producir exactamente el mismo temor. Entonces hay que contar también los homicidios frustrados. No nos va a servir saber dónde ocurrieron estos homicidios, porque el crimen organizado es más aleatorio. Por lo tanto, mira, están ocurriendo en todas estas comunas. Bueno, ¿y dónde te vas a poner tú si es que esto fue hacia un objetivo directo? ¿Ah? Entonces, ese tipo de homicidios que estamos viendo hoy día, tenemos que realmente entender el fenómeno del crimen organizado, que gracias a Dios ya estamos todos de acuerdo en el diagnóstico. Yo creo que fue un punto de inflexión cuando el fiscal nacional dijo Chile cambió, o sea, Chile cambió decididamente. Así que tenemos un diagnóstico común, ahora lo que nosotros necesitamos es ver cómo lo vamos a abordar de manera común. Oye, Pía, sí. No, te quería hacer una pregunta del debate. Me quedó dando vuelta el tema de los barcos cárcel. Estuve documentándome y no es tan así que funcionen en el mundo. Algunos dejaron de funcionar y otros que funcionan en razón de policías que necesitan detener a los migrantes que van en barco, o sea, en bote, en chalupa, en lo que sea, arriba de un tronco. Y claro, los suben a estos barcos, los dejan ahí detenidos perentoriamente, pero no son cárceles. Había uno que estaba, no sé si en Estados Unidos o Inglaterra, son tremendos, o sea, un edificio en un barco. Eso es lo que eso lo promueve Parisi. ¿Tiene asidero eso? ¿Tiene algún sentido? La verdad es que yo creo que no. Yo creo que es una medida más bien vistosa que otra cosa. Yo creo que es necesario más cárceles. Ahora, a mí no me importa si está en un barco, en el desierto o en donde esté. ¿Ya? Necesitamos más cárceles, ciertamente. Pero yo creo que lo importante... Porque, ¿sabes qué? Que las cárceles donde se insertan, generalmente no se produce o sea, existe como la comunidad es reacia que existan cárceles en su comunidad por diversas razones, por incivilidades, por incomodidad, pero no es que se produzcan más delitos dentro en los lugares aledaños a la cárcel. O sea, no es como un gran factor de riesgo, sí tiene externalidades negativas, ¿ya? Entonces, donde tú pongas la cárcel no tiene mucha diferencia. Ahora, que necesitemos cárceles, ciertamente necesitamos, pero no es eso lo que necesitamos solamente. O sea, a mí me pareció súper adecuado cuando preguntaron el tema de qué es lo que necesitamos en materia de seguridad, que todos dijeran algo de cárceles, pero acá lo que necesitamos es una reforma importantísima y integral al sistema penitenciario. Acá hay gente que no necesita estar en la cárcel y que puede tener medida alternativa. Veamos la medida alternativa. Las libertades condicionales, ayer salía en el diario, han bajado muchísimo por el miedo que tienen las personas, por la opinión pública, por el crimen organizado, por otras cosas, pero hay gente que estando hoy día en la cárcel, lo único que está haciendo es siendo reclutada o escalando, dado el contagio criminógeno que se ve hoy día en las cárceles, más que siendo rehabilitada y reinsertada en la sociedad, que eso se puede, existe evidencia. Entonces, hagamos una reforma al sistema carcelario. Estas ideas, en épocas de elecciones, la gente se pone creativa. Y yo creo que más vale no ser tan creativo y ver la evidencia, porque existe evidencia. La criminología, los estudios de criminalidad, los estudios de seguridad han avanzado mucho en el mundo y hay buenos ejemplos de políticas que han sido exitosas
por ejemplo, la cárcel de Italia, Australia también tiene buenos modelos, Noruega también, Canadá, tienen buenos ejemplos que son en democracia, que son bajo el respeto de los derechos humanos de las personas y que podrían ayudarnos a ver cómo poder hacer un buen sistema carcelario que nos aporte para cerrar este círculo de la violencia y delincuencia que hoy día no estamos cerrando porque la gente sigue cometiendo delitos dentro de las mismas cárceles. Claro, lo que me queda dando vuelta el debate, los barcos cárceles, tienes razón, es bien oreja porque a uno se le queda en la cabeza más allá de la factibilidad y si lo va a hacer o no lo va a hacer. Matei dijo que las cárceles ya están en el desierto, no en Santiago. Kaiser habló de pena de muerte y trabajos forzados. No sé qué se refería a trabajos forzados, como un término como antiguo, los trabajos forzados. Pero me imagino que se refería a algo como reinserción laboral, capacitación laboral, y me imagino después una reinserción laboral. Artés también está de acuerdo con la pena de muerte para los del crimen organizado y narcotráfico. Eso más o menos lo que me pasé. Bueno, Marco habló de CQM, no habló de lo otro. Pero eso más o menos, y también mencionaron, pero menos la prevención, ¿ah? Matei se la jugó mucho por la prevención, que es un tema poco sexy ahora, porque la gente como que, ya, pero, ok, preocúpense de rehabilitarlos, pero por ahora métanlo a la cárcel. Estoy diciendo el sentido común, no sé, que no tiene por qué ser lo correcto, pero como que la gente está un poco choreada, porque además pasó lo de este niñito que lo asesinaron. Claro, los dos tipos tenían un prontuario gigante. Sí, total, yo estoy de acuerdo contigo. Me faltó más prevención. También creo que la candidata Matei fue la que más habló del tema de prevención, pero me faltó todavía más. Y creo que el tema de este niño que fue asesinado, lo cual es muy grave, habían varias aristas para revisar y creo que una no se revisó. Nadie habló de esa arista, que fue el tema de buscar la justicia por las propias manos. O sea, al final del día... Sí, justiciero, ese señor que anda... Exactamente. Y que es lo peor que puede pasar. Suena también... Exactamente. Suena justiciero, suena como una persona virtuosa, pero no puede estar una persona común y corriente como tú y yo, como este caballero, haciendo justicia por sus propias manos. Pues es lo peor que puede pasar. Totalmente, y eso también es lo que produce un poco esta exacerbación del miedo y un poco el populismo penal, cuando hablamos todos de que necesitamos que más gente se vaya a la cárcel, que subamos la cantidad de las penas, bajemos la edad de responsabilidad penal a niños de 14 años presos, y la verdad es que, claro, uno entiende cuál es la sensación ciudadana y lo que está viviendo la gente con este temor que se está viviendo. 9 de cada 10 chilenos tienen miedo, entonces es una cosa importante, pero tenemos que entender que la evidencia te demuestra que meter a un niño a la cárcel no va a tener ni un buen resultado. Entonces tenemos que poner paño frío y tenemos que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para que en el largo plazo nosotros tengamos mejores resultados? No solo hoy día, porque claro, si tú pones estado de sitio en todo el país, probablemente vas a disminuir todos los delitos. Pero eso, en el largo plazo, tiene consecuencias democráticas para la democracia, para los derechos fundamentales de las personas, en todo sentido vamos a tener consecuencias que pueden ser nefastas. Entonces nosotros tenemos que pensar no solamente en hoy, que por supuesto que hay que buscar soluciones concretas para darle a la gente una mejor calidad de vida, sino que además tenemos que pensar en el largo plazo cómo vamos a bajar esto, y la evidencia existe. Entonces, tratar de focalizarnos en qué programas han funcionado. Pía Green, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Que tengan un excelente martes. Muchas gracias a ti, Kike, que estés muy bien. Chao. Un abrazo. Chao. Cuando comienza el día, la información se vuelve clave. Estás escuchando Cuatro Cabezas, primera edición, en Radio 13C, junto a Quique Mujica. Con el módulo de clima de Talana, detectas lo que pasa en tu equipo y recibes planes de acción listos para transformar tu ambiente laboral. Con Talana, tu gestión de personas puede ser mucho más simple. Conoce más en talana.com. ¿Sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? En Aguas Andinas hacen que eso sea posible. A tu partner tecnológico, elígelo muy bien. A la conectividad que impulsa tu empresa también. En Entel Empresas entendemos que la conexión no es solo la red, también es seguridad, es confianza y es acompañamiento. Entel Empresas, contigo en todas. La Universidad Finisterre te invita a conocer sus nuevas carreras y bachilleratos. Para más información visita www.finis.cl. Admisión 2026, Universidad Finisterre.
7:56 de la mañana. Les cuento la temperatura que hay en Santiago, 10.3, subió prácticamente 1 grado en el transcurso de este programa. La máxima es de 28. Nosotros nos movemos un poquito, vamos a estirar los brazos, vamos a tomar un poquito de té y no se muevan porque termina Cuatro Cabezas primera edición, pero viene Cuatro Cabezas Global con Consuelo Saavedra y quien les habla. Así que un abrazo, muchas gracias por la compañía y nos vemos en un par de minutos. En Radio 13C, Cuatro Cabezas primera edición fue presentado por Talana, tu gestión de personas más simple. Entel Empresas, contigo en todas. Gracias a Aguas Andinas, tomar agua de la llave nos hace bien todos los días. Y nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech, potencia, eficiencia y tecnología de punta. Y Universidad Finisterre, admisión 2026. La primera dosis de información de la mañana llega a su fin. Esto fue Cuatro Cabezas, primera edición. En minutos, a las 8, vuelve Kiki Mojica junto a Consuelo Saavedra para Cuatro Cabezas Global. Quédate en el 102.1 y radio 13c.cl. Ideas y actualidad. ¿El clima en la oficina no se ve en el pronóstico, pero sí se siente todos los días? Con el módulo de clima de Talana no solo mides, entiendes, actúas y transformas el ambiente laboral. Con diagnósticos que iluminan y recomendaciones que funcionan. Haz de tu empresa un mejor lugar para trabajar. Con Talana, tu gestión del clima puede ser más simple. Conoce más en talana.com. En BCI, contar con una asesoría en Estados Unidos con una visión global de tus inversiones suena bien, porque cuando se trata de tu patrimonio y tus inversiones, contar con el respaldo de BCI, las soluciones de nuestra plataforma internacional y la asesoría de un equipo experto en inversiones marca la diferencia. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. A la conectividad que impulsa tu empresa, también. Porque en Entel Empresas entendemos que la conexión no es solo la red, también es seguridad, confianza y acompañamiento en cada nuevo desafío de los negocios del país. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Recorre hasta 1000 kilómetros con una sola carga. Siente la libertad de ir más lejos sin preocuparte por parar. Además, incorpora hasta 29 avanzados sistemas de asistencia a la conducción, incluyendo 7 airbags, Park Assist, corrector de carril y head-up display. Todo esto en un SUV de diseño sofisticado, gran espacio interior y tecnología de punta con 5 modos de conducción, 3 pantallas de 12,3 pulgadas y sistema Bose según versión. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Conoce más en Renault.cl. Hoy toca mantención. ¿Y por qué tan contenta? Es que con Chevrolet y su servicio premiado puedes llevarte descuentos y hasta un iPhone 16e. ¿De verdad? Sí. Mañana mismo agendo mi cita. Con Chevrolet ganas mientras cuidas tu auto. Ven a tu concesionario autorizado por cualquiera de nuestros servicios. Participa en la trivia y podrás ganar increíbles premios. Agenda tu cita hoy. Aplican términos y condiciones. Oye, el libro de las buenas noches, a un volumen bajito. Oye, llegaron los audiolibros a Chile y están en Storytel. ¡Ay no! Vine con todo el ánimo al gym y me olvidé los audífonos y la botella de agua. ¿Qué hago ahora? Cambia tu suerte, porque empezaron los Lucky Days de PF Chang's, con 2x1 todos los días y todo el día. Lunes y jueves 2x1 en sushi, martes de fried rice, miércoles y viernes 2x1 en tragos y cócteles. Cualquier día puedes cambiar tu suerte en los Lucky Days de PF Chang's. Te esperamos en Parque Arauco, Alto Las Condes e Isidora Goyenechea. En Shell no decimos que tenemos el mejor combustible de Chile. Pero para Pablo, sí tenemos el mejor combustible de Chile. Si para ti es mejor, es mejor. Que te vaya bien. En Radio 13C, 4